¿Qué tal? Buenas tardes, 7 de julio de 2017, por cierto, San Fermín. Enhorabuena a todos los taurinos y que les gustan la fiesta brava y, por tanto, que están por ahí en Pamplona, en Navarra, viendo los toros. Bueno, tertulianos en la red. Una nueva edición de este programa que les ofrecemos de manera habitual casi todas las semanas. Presentamos a nuestros contertulios. En primer lugar, Francho Tierraseca, profesor del Instituto de Educación Secundaria del Parque Lineal y miembro del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. Francho, gracias por estar con nosotros. A vosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Teresa Rosa González, jefa de sección de prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Manuel. Gracias. El bolígrafo ese que has visto antes en la sala de juntas, no sé quién lo habrá traído, pero lo trajiste tú porque yo no sé. Puede ser. No lo sé. No nos ponemos por la cola. Eso es. Gerardo Gutiérrez Arroy, funcionario de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Gerardo, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes. Viene muy morenillo. Y especialista en temas de empleo. Y especialista en empleo. Bueno. Y Juan Antonio Mata, funcionario de justicia y sindicalista, pero ya jubilado ya casi. Bueno, ya casi. Bueno, ya está bien, después de casi 54 años. No, más de 54 años inactivo, trabajando. Sin parar. ¿Cuántos años llevas cotizados? Sí. Cotizados no, porque la primera empresa no cotizó 2. Bueno, pues, luego hay otros años ¿cuánto en llevas blanco. cotizado? ¿Cuánto llevas así cotizado? Sí, 49 me parece. 49. No, pues te digo una cosa, cuando yo me jubile te voy a pasar. No creo. Yo tenía la edad mínima 14 años y 7 días. Tenía cuando empecé a trabajar pues yo creo en un que taller de usted carpintería. De jubilarse, Francho, porque se ve muy joven. Eso de dejar de trabajar ya... Que se ve usted muy joven todavía. No. Sí. Bueno. Que ha sido una vida de trabajo. Gracias a todos. Vamos a empezar, bueno, todos los temas que quiero tratar aquí son temas muy serios, pero yo sé que os va a gustar este tema y seguramente que tendréis vuestro punto de vista, todos, porque he leído de casi todos cositas últimamente, pero sobre todo porque es de lo que se habla, o de lo que se debería de hablar. El gobierno ya ha liquidado más del 80% de la hucha de las pensiones. Recientemente se aprobó un crédito de 10.192 millones a la Seguridad Social para pagar las pensiones y de esta manera no agotar el fondo de reserva. Esta hucha de las pensiones ya solo tiene fondos para la extra de julio, según las distintas fuentes oficiales. Se ha aprobado, como digo, un crédito del Tesoro Público a la Seguridad Social por valor de 10.192 millones con el que asegurar el pago de las pensiones. De esta manera, además, el Ejecutivo de Rajoy quiere evitar que el fondo de reserva se quede a cero y ser así el responsable de agotarlo, incluso aunque para ello haya sido necesario recurrir al mercado y a las inversiones. Luego hablaremos de los mercados y de las inversiones que suelen sufragar este tipo de cosas. Y es que serán ellos los que en última instancia abonen el dinero necesario para el pago de las pensiones, ya que el crédito se ha articulado a través de las emisiones de deuda del Tesoro. Pero aún así, los cerca de 9.500 millones que la Seguridad Social requiere para abonar la paga extraordinaria de verano hacen que el Ejecutivo vaya a tener que seguir acudiendo al fondo de reserva. En concreto, y según explicó hace unos días la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se retirarán 3.514 millones de la hucha de las pensiones. Esto supone que desde el año 2012 la crisis, la destrucción de empleo y la brusca caída en las cotizaciones sociales ha hecho que el gobierno del Partido Popular haya dispuesto ni más ni menos que la módica cifra de 70.000 millones de euros. Vamos a empezar por aquí. Yo no sé si tú vas a poder cobrar todavía, Juan Antonio, sí, dado que te jubilas de aquí a 4 días. El resto... Empezamos por ti, Francho. Vamos a poder, el resto que nos queden, a mí unos cuantos, a ti más todavía, Francho. Bueno, muy en serio, esta situación, más que de reflexión, de análisis, nos financiamos de tesoro público, de emisión de deuda, de otras cosas, acudiendo a mercados nacionales, internacionales, de inversores, de brokers grandes. Toda esta situación a uno da frío. Sí, bastante, sobre todo cuando a alguno nos queda todavía unos años para la jubilación. No sabemos hasta dónde va a llegar y además estas son señales de alarma, ¿no? Es decir, constantemente... Pero reales. Sí, reales. Pero son señales que va lanzando el gobierno cada vez que tiene que pagar una paga extra. No lo encontramos en diciembre, ahora de nuevo en verano, en el mes de julio. Y lo más paradójico es que quien precisamente está liquidando la hucha de las pensiones es quien nunca creyó en ese sistema. Es decir, no creían en el sistema, en la viabilidad de la hucha de las pensiones para los periodos de crisis, sobre todo, que para eso se creó. Tenía una cantidad muy importante, sobre todo para poder afrontar situaciones
difíciles como la que tenemos ahora mismo, no precisamente por la cuestión de la crisis, sino sobre todo por la precariedad, los bajos salarios, las bajas cotizaciones y el bajo nivel de empleo, ¿no? Pero precisamente quien nunca ha creído en la hucha de las pensiones es quien lo está liquidando. ¿Con qué objetivo? Pues no sabemos si dentro de poco plantear una alternativa liberal al sistema de pensiones. Y sobre todo... ¿Y quién pueda pagarla? Exactamente, y queriendo lanzar el mensaje de la inviabilidad de las pensiones públicas, evidentemente. Es decir, si desprestigiamos, en este caso, la hucha de las pensiones, desprestigiamos el sistema público de pensiones, por lo tanto, pues tendrán preparados los gurús del neoliberalismo algún sistema privado que sustituya precisamente al que se creó en su día, que además resultó ser útil y que en este caso el Partido Popular está liquidando. Bueno, y que está liquidando y que además parece ser que va a quedar para pagar la extra de julio y ya no va a quedar más nada. Ya veremos qué ocurre. Teresa, una reflexión. Bueno, abundando un poco, además de compartir todo lo que ha dicho Francho, gracias, Francho. Resulta cuanto menos curioso que nos están vendiendo que esto va de maravilla, que el país va de maravilla, que se está que hay más empleo, que hay más, pero resulta que no tenemos ingresos vía cotizaciones para cubrir ni siquiera las pensiones. Entonces nos están vendiendo humo y nos están vendiendo mentira. Tenemos que juntarnos entre todos para poder salvar a todos los partidos políticos el Pacto de Toledo, que no hacemos nada más que decir, que nos vamos a juntar a ver cómo salvamos esto, pero un día por otro seguimos igual. Hay muchas vías para solucionar el problema. Es verdad, a lo mejor tendremos que cambiar la forma de financiación, no solo con cuotas empresariales. Hay que perseguir. Vamos a ver, lo que es evidente, todo el mundo sabe y no se persigue, es ahora mismo la contratación a tiempo parcial. Todo el mundo tiene contratos a tiempo parcial de 1 hora y trabajan 24 no, porque pero 20 sí. Entonces, no solo eso, tenemos una base de cotización máxima topada, con lo cual una persona, el otro día salían también datos de cuánta gente ganaba más de 600.000 euros a lo largo del año, sacados del estudio del IRPF del año pasado. Creo que se han incrementado un montón ese número de personas. Y sin embargo, en las cotizaciones a la Seguridad Social, eso no cotizan más. O sea, están las empresas subiendo a sus altos cargos, a la gente y a los más bajos, cada vez menos ingresos, todos lo sabemos cuál es el problema. Entonces, y luego un apartado muy importante, que lo has pincelado un poco, que es el tema de la economía sumergida, la cantidad de fraude por ahí, que es un parche total donde se podía sufragar muchísimo de esto. Ahora continuamos, Gerardo. Y yo sé que además es un tema que, porque te he visto alguna cosita, alguna reseña que has dicho. Claro, de todas formas, aquí también hay que dar un mensaje de tranquilidad, no dejarnos llevar por ese mensaje de que nos intenta dar el gobierno liberal que tenemos, porque hay posibilidades de financiar el sistema de pensiones. Somos de los pocos países a nivel mundial que lo seguimos financiando prácticamente solo con cotizaciones, y tenemos posibilidad de financiarlo a través de impuestos, como en la mayoría de los países europeos ahora mismo se financian las pensiones. Luego lo que tenemos que hacer es una reforma fiscal para las pensiones, empezar a financiarlas también vía impuestos. En este país tenemos un margen importante aún para subir impuestos a quien haya que subírselos, más de un 7%. Sí, cuidado con eso porque... Claro, pero la presión fiscal general aquí en este país es un 7% menos que en el resto, que la media de los países de la Unión Europea. Es decir, que hay margen para subir impuestos donde haya que subirlos y con esos impuestos financiar parte de las pensiones. O sea, que sí que hay fuente de financiación. Lo digo porque las alarmas... Bueno, que nos asusten, es que al Estado liberal le gusta mucho asustarnos. No, hay herramientas desde el Estado para poner al servicio de los ciudadanos, y en este caso es una reforma fiscal. Que no tiene que pasar por un parche neoliberal, como bien decía Francho. Bueno, Antonio. Bueno, yo he opinado sobre el tema en más de una ocasión y sigo teniendo opinión. Lo que ha hecho el Partido Popular, Rajoy, con el fondo de pensiones, es para que ese autor esté entre rejas. Le ha robado al sistema público de pensiones pagado con el sudor de la frente de los trabajadores en 5 años 64.000 millones de euros.
Era lo que tenía el fondo de pensiones, lo que se había capitalizado, y se le ha quitado. Y se ha quitado, ¿y por qué viene este déficit? Fundamentalmente porque el gobierno ha establecido un conjunto de sistemas que ha disminuido de una forma tremenda los ingresos. ¿Cómo? Rebajando salarios. A rebajo de salarios, menos cotización. Haciendo contratos a tiempo parcial, menos salario, menos cotización. No subiendo el tope máximo de cotización, manteniéndolo, de tal forma que hoy los determinados salarios sí suben, pero no se cotiza. Subvencionando, como por ejemplo, con medidas estrellas que se sacan, la tarifa plana. Es decir, contrato a 50 euros de cotización a la Seguridad Social, pero ¿y quién paga la diferencia? Es decir, y eso no entra en el sistema. Todo eso ha ido haciendo... De los autónomos. El quien fuera. No, ya, no, yo simplemente Entonces, por subrayar. Ese nivel. Entonces, y además ha hecho lo siguiente. Se ha cargado el Pacto de Toledo, en el que las pensiones estaban pactadas en el Pacto de Toledo, que automáticamente se revisaban anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumo, y modifica unilateralmente la ley y te incrementa con un 0,25. Este año ha subido en torno al 1,5% lo que ha subido el IPC, pero el incremento de la pensión ha sido del 0,25%, pero así va a ser para el año que viene. Y se está hablando de rebajas de impuestos. No sé, yo oigo hablar de rebajas de impuestos. El que gana 18.000 euros al año, lo que no necesita es que le rebajen un 1% en el IRPF. Lo que necesita es que le pongan un salario en condiciones y gane 25.000 euros. Eso es lo que necesita. Y reforzar los servicios públicos, y reforzar ahí los servicios para ese segmento de población que es aquí hace falta unos servicios públicos potentes. Entonces, yo creo que el tema... Aquí hace falta un gran pacto por las pensiones, para defender las pensiones, pero con dos condiciones. Primero hay que mantener el sistema, es decir, no hay que recortar al sistema, sino mantenerlo. Y segundo, volver al Pacto de Toledo para la revisión automática. Y a partir de ahí, ver qué hace falta, qué recursos, de dónde salen. Y una parte de ellos, pues si tiene que ser vía impuestos, pues vía impuestos, pero tienen que salir del sistema. Voy a introducir una variable más. Pero no es rebajando las pensiones y seguimos, ni alargando más la vida de cotización. Voy a poner un elemento más en tela de juicio y seguimos esta reflexión. Porque de esto quizás se habla poco, porque seguramente no interese. Mire usted, estos son datos sacados de lo que le voy a decir de la propia web de la Seguridad Social de ayer. Web oficial de la Seguridad Social. En mayo del año 2007, la situación de afiliados 21 millones. En alta por regímenes y autonomías, la media del mes de mayo del año 2007 alcanzaba una cantidad de 19.303.189 personas cotizando. 19.303.189 en mayo del año 2007. Datos oficiales de la página web de la Seguridad Social. El 31 de mayo del año 2007, los últimos publicados por esta misma web oficial de la Seguridad Social, 2017. da una cifra de 18.261.899. En 10 años, la realidad, independientemente de lo que nos vendan algunos medios de comunicación y algunas fuentes interesadas, ideológicamente hablando, partidistamente hablando, está la auténtica realidad. La auténtica realidad es que en este país, en los últimos 10 años, se han perdido cerca de 1.100.000 cotizantes. Que si tenemos en cuenta que estos cotizantes ahora cotizan por una cantidad muy inferior a la que se cotizaba hace 10 años, pues es obvio que ni hucha de las pensiones, ni aquí va a quedar ni con qué encender. Y esto no es alarmismo, Gerardo. Esta es la pura realidad. No, lo que yo quiero decir es que hay posibilidades. Por supuesto. La realidad es la que es. Pero hay posibilidades de financiar las prestaciones. Para empezar, cogiendo a los... hablan de cifras de, no sé si son 20.000 millones de euros de economía sumergida, no lo sé. Lo que sí está claro... 75.000 millones al año de economía sumergida. Bueno, sí, que como se sabe, como es economía sumergida... Eso dicen los técnicos de Hacienda, sí. Claro, evidentemente. Pero 1.200.000 cotizantes menos. Todos sabemos que hace 10 años se cotizaba más. Ganábamos más, todos. Parece una tontería, pero es cierto. Menos 1.200.000 menos cotizantes, cotizando menos,
Pues sí que blanco y en botella. A partir de ahí que venderme lo que queráis. Es que esto es lo que hay. De aquí salen los cuartos para pagar. Francho. Sí, sí, así No, es. de ahí sale con el sistema de capitalización. Pero tenemos un sistema que está todavía muy lejos de la media europea. Bueno, es decir, ya. el nivel de pensiones, consiguientemente, cualquier retoque que haya, cualquier reforma, no puede ser a base de reducir las prestaciones, ojo al tema, sino tiene que ser para ver cómo se garantizan como mínimo las prestaciones actuales. Bueno, eso por supuesto. Es decir, para que quede eso claro, es que si no, no hay que reformarlo y entonces te plantean la inviabilidad del sistema y No, entonces pero la reformarlo inviabilidad siempre- te tienen que ir. Y por lo que yo sé, el gobierno, y no sé si de acuerdo con Ciudadanos, está preparando una reforma que puede ser muy, muy peligrosa. Muy peligrosa para las pensiones actuales y para las pensiones de futuro. Bueno, lo que decía Francho es cierto, es decir, Francho, y que como en criterio, porque además la realidad, tanto Ciudadanos como el Partido Popular lo que propone es un programa neoliberal en base a prestaciones, Entonces en base a por eso cobrar de manera privada. y me alegro que una persona de la solvencia económica como es Emilio Ontiveros, pues ya haya levantado el grito en el cielo diciendo que el problema de este país no se arregla rebajando el IRPF a determinados segmentos. Pero ese Emilio Ontiveros lo iba diciendo desde hace mucho tiempo. No, pero hoy ha saltado diciendo pero tú- que esta reforma, este pasteleo le habla que han hecho Ciudadanos y Montoro. Incluso ahora quería plantear un tema sobre Montoro. Luego me lo leo. Es decir, que ese pasteleo te lleva a un callejón sin salida, a perpetuar el sistema y a empeorarlo. Nunca mejor. Pues un análisis sobre lo que yo he dicho de las Sí, sí, cifras. claro. Que Es decir, en hay- blanco hay y en botella sola- sobre datos oficiales. No lo que digan los medios Como ni nadie. Datos oficiales, que ellos mismos dan. Sí, sí, porque además el problema es atajar realmente, pues, para hacer viable el sistema público de pensiones, ¿no? Es decir, yo estoy convencido que la derecha liberal no cree en el sistema público de pensiones y por lo tanto buscará la oportunidad para modificarlo y para poner en marcha un sistema de capitalización o de fondos privados, etcétera. Es decir, esa es la vía. Pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos solucionar o no podemos darle viabilidad de futuro al sistema público de pensiones reduciendo los gastos, es decir, rebajando las pensiones, que se parece que es la vía que ha adoptado el gobierno de la derecha liberal. Por lo tanto, aquí el objetivo es conseguir financiación para posibilitar, mantener el poder adquisitivo de las pensiones y sobre todo garantizar las futuras pensiones que vendrán en los años Y lo que próximos, decía ¿no? Gerardo, mantener ese Es decir, porcentaje alto que hay de posibilidades de poder sacar de otro lado. exactamente, y además que no nos sintamos pues las personas que tenemos 40, 50, 30 años, con que el futuro, pues ni tan siquiera estemos seguros de que vamos a poder cobrar una pensión en condiciones. Pero además hay que atajar un problema fundamental, que es el de la pobreza salarial. Es decir, este país tiene de una vez por todas que acabar con los bajísimos salarios, que son los que contemplamos hoy en día, con una pobreza salarial, es decir, con asalariados que apenas pueden llegar a fin de mes, y además los gurús liberales de la economía piensan que de esa forma es como se reactiva el sistema económico. Y hay que poner sobre la mesa de una vez por todas que las prestaciones sociales, las pensiones dignas, los salarios en condiciones, las cotizaciones de calidad, al final lo que hacen precisamente es activar la economía y posibilitar que exista movimiento económico en la sociedad. Por lo tanto, el tema de los bajos salarios, ahora vemos a la ministra de Trabajo decir que ahora sí toca subir los salarios, ¿no? Es decir, una vez que se han dado cuenta que los bajos salarios lo único que llevan es a un estancamiento de la actividad económica, pues evidentemente llega un momento en que incluso la derecha más liberal tiene que hacer sonar las alarmas de que hay que aumentar algo los salarios para que se reactive el mundo económico, evidentemente. Pero hay que afrontar, en definitiva, la financiación del sistema público de pensiones, vía impuestos. Y cuando hablamos vía impuestos, muy bien lo ha dejado claro Gerardo, no se trata de aumentar cualquier tipo de impuestos, sino que hay sectores económicos que pueden pagar y además, evidentemente, empezar ya a rebajar el nivel de los impuestos indirectos
y ponernos en serio con los impuestos directos. Bueno, mi reflexión sobre el tema que planteas, volviendo un poco, intentando centrar el tema que planteas, es que estamos utilizando medios de medir que a lo mejor se nos están yendo un poco de las manos. El otro día veíamos anunciando lo decía Francho, a la ministra Báñez a bombo y platillo, que había conseguido 120 y tantos mil puestos de trabajo netos a lo largo de este mes. Se sacan las cifras de los datos del paro oficial, que es un dato estanco a un determinado día, el número de demandantes de empleo inscritos en una oficina de empleo al último día del mes, y parece ser que hemos descubierto la pólvora y que se han creado un montón de puestos de trabajo cuando al día siguiente de ese día, que es lo que dice esa encuesta, al día siguiente, causaron baja en seguridad social, baja de cotizantes, 180.000 creo, al día siguiente, en un solo día, cesaron en cotizar a la seguridad social 180.000 personas en toda España, cuando nos estaban diciendo que había bajado el paro 126.000. Lo que es evidente es que hay una merma de puestos de trabajo de 65.000 personas. ¿Qué es lo que pasa? Esas personas ahora vienen al desempleo, y en el desempleo encima no les vamos a decir que no son parados. Voy a decir las actividades, los fijos discontinuos que acaban ahora, pues comedores escolares, todo este tipo de gente, que ahora en los meses de verano que no hay comedor, o los mismos interinos de educación, y no quiero por plantear, vuelven al paro, pero como tienen trabajo nos cuentan como parados, son demandantes de empleo, pero no van a salir en las cifras esas del paro que damos todos los meses. Lleva mucho tiempo cuestionando, y se dice que los estudios hay que hacerlos con la EPA. Es la distinción entre los dos, pero bueno, la señora Báñez, como de bien decía Francho, salió anunciando a bombo y platillo la creación de puestos de trabajo, porque había subido la seguridad social en 80.000 creo en este mes, cuando al día siguiente se le dieron de baja 180.000. Lo único favorable es que pidió aumentos salariales, pero como dice Francho, porque es que se cargan este país absolutamente. La disminución y altas de los parados, me consta que el señor Gerardo Gutiérrez tiene en su Facebook un artículo muy interesante al respecto, que seguro que usted quiere detallar. Sí, bueno, un poco en la línea porque has hecho alguna pincelada, sí, incluso nos has dicho continuará. Sí, efectivamente. Para que veas que tenemos. Oye, efectivamente. Claro, es que los datos que tú has dado al principio, ese 1.100.000 personas que tenemos menos de hace 10 años, sí. O sea, no es solamente que haya 1.100.000, un poco lo has apuntado, es que tenemos ese 13% de precariado que son trabajadores pobres. El 13% sobre los 18.200 son alrededor de 2.100.000 personas en este país, forman parte de ese precariado que aún trabajando siguen siendo pobres. Hemos subido en casi 10 puntos las personas que están trabajando a tiempo parcial, que no es que querían trabajar a tiempo parcial, por mucho que nos digan, y además encima se está feminizando también los trabajos a tiempo parcial, con lo que está siendo una medida también en contra del trabajo de la mujer. Entonces, al final de estos 18.261.000 afiliados, entre los que no cobran lo que tenían que cobrar y los que encima están contratados a tiempo parcial, pues luego al traducir eso en ingresos, en cotizaciones, pues nos sale lo que nos sale. Un dato. Y son 10 años. Y en 10 años, efectivamente. Es que es un disparate. ¿Qué problema tenemos? Entre otros, ¿no? Desde luego, el sistema productivo, que es el que cambia, porque no tenemos un problema. Pero es que tenemos que el mercado laboral lo tenemos que reformar urgentísimamente. Es que para que Fátima Báñez nos dijera el otro día que de las listas del Servicio Público de Empleo Estatal habían salido 89.000 personas, claro, y hay otro dato que produce realmente agobio, y se firmaron 2 millones de contratos durante el mes de junio. ¿Pero qué mercado laboral es ese? 2 millones de contratos. Claro, para que 89.000 personas que usen baja en el Servicio Público de Empleo Estatal, esa cifra es aberrante. A eso es a lo que le tenemos que meter mano. Hace falta una reforma del mercado laboral, hace falta derogar el Estatuto de los Trabajadores, una reforma del mercado laboral, apoyar la negociación colectiva, que vuelva los convenios colectivos. Desde luego, los salarios no los pueden seguir estableciendo las empresas. No puede ser. El otro día, en una jornada muy interesante que hubo sobre desarrollo sostenible, nos decía un representante de Iberdrola que ellos tenían en Castilla-La Mancha muy poquitos trabajadores.
la inmensa mayoría de los trabajadores que están trabajando para Iberdrola son subcontratas. Y los salarios de las subcontratas están establecidos por convenio de empresa. Luego, una empresa potente como es Iberdrola, que podría tener salarios potentes para sus operarios, pues les paga Es que son esas empresas las que los se lo pueden ejecutivos permitir. y Esas a son los las miles empresas de que se lo pueden trabajadores permitir. que son los que realmente están haciendo que tengamos luz en nuestros hogares. Pues Y esos son los que menos pagan, si me apuras. Entonces, Esos son los que menos ese pagan. es el problema de raíz. Vamos. Muy bien. El mercado de trabajo lo ha puesto el Partido Luego, Popular el tema de patas las arriba. subcontratas, Es decir, ya vamos a hablar de todo eso. Digo, el mercado de trabajo se fue construyendo a lo largo de muchos años con defectos, con avances y retrocesos, pero se fue globalmente avanzando durante 40 años de libertad. Y llega el Partido Popular y aprovechando las crisis, destruye totalmente el mercado de trabajo. Y lo destruye por con la reforma laboral suya, nacida en un despacho que algo tiene que ver Sagardoy, en un despacho que lo elabora y de ahí sale buena parte de la reforma laboral, y esa reforma ha destrozado totalmente el mercado de trabajo. Se ha cargado la negociación colectiva, se ha cargado las retribuciones, le ha dado prevalencia a esto y ha establecido el sistema de contratación que permite que se hagan 2 millones de contratos de horas de tiempo que no cotizan. Y te permite un nivel de impunidad al fraude laboral tremendo. Una impunidad tremenda. Donde lo que estamos viendo ayer, pero que conocemos desde hace mucho tiempo y que hoy está siendo noticia en todos los medios a nivel nacional, todo esto, es un conjunto de empresarios piratas que se dedican a esclavizar, y voy a emplear este término, a esclavizar, ya no a explotar, sino a esclavizar a trabajadores. Y están andando aquí como perico por su casa. Y utilizan sistemas legales. Yo aparezco como empresa, que aparece un tal Agrupación Hortícola Lucas, un tal José. Él se busca a un marroquí de turno, le hace que se dé de autónomo y ese le dice, me traes a 40, yo te pago a ti y tú le pagas a ellos. Y a partir de ello, este es el que ha contratado a él, que ha dado de autónomo, es insolvente total, no tiene responsabilidad corporativa ninguna, no tiene nada, lleva los 40, a él le pagan y él luego paga lo que quiere. Esto me recuerda algo que ocurría aquí en los años de la dictadura, en el principio de la democracia, que logramos cargarnos los sindicatos. No sé si os acordáis aquí en el Bonillo, en Munera, en esto, en los ojeos. Los ojeos. Y entonces, los empresarios, los que se iban de caza, tenían cuartos, buscaban a uno en el pueblo, al jefe que la apoya, ese buscaba a 50 ojeadores, a este le pagaban a 1.000 pesetas cada uno y el otro le pagaba 300 y él se quedaba con 700. Esto es lo que se está haciendo aquí en este momento. Y estos andan, campando su respeto. Entonces el mercado de trabajo lo ha destrozado. Y ese nivel de impunidad contra el fraude tiene nombres y apellidos, y es el gobierno. Y es que creo que esta mañana la Inspección de Trabajo decía que no tenía medios. La denuncia esta que se vienen haciendo, se vienen ya de largo, que no tenía medios para actuar. Medios humanos, pero tampoco muy legales, tampoco legales. Yo sé que hoy estaba actuando ya la Fiscalía. No sé si la Fiscalía va a poder permitir a esta empresa que tiene más de 1.000 trabajadores entre Cartagena, Murcia y Albacete, más de 1.000 trabajadores en las mismas condiciones, pues a este van ya y con los grilletes lo sacan esposado y nos lo enseñan a todo el país, como delincuente, y lo sacan con los grilletes en la mano. Pero en lugar de eso, lo que ha hecho esta mañana, ustedes, ya tengo otros trabajadores aquí para trabajar, ustedes a la calle, porque tengo otros. Permitidme que saque otra. Entonces, claro, en esa situación, claro, esto hay que ponerlo patas arriba. Se construyó el fraude, había mucho miedo por parte de las empresas pero ahora lo han perdido totalmente, determinados empresarios, lo han perdido totalmente. Un aspecto que yo creo que tenemos prácticamente en España y en Europa
yo creo que hasta se ríen de nosotros o les llama mucho la atención, como comentábamos antes, el tema de la economía sumergida. Un agujero impresionante, que está en torno a, dicen los 20%. técnicos, no, 25%, entre 25 y 30%, como es economía sumergida es imposible de poderlo saber. Como digo esto, les chirría mucho a los europeos, porque no terminan de entenderlo. En Europa, en determinados países habrá otro tipo de cosas, existirán mafias, lobby de poder, cierta corrupción, pero lo que es economía sumergida les cuesta entenderlo. Con ese miembro de la economía sumergida, con una reforma fiscal que es necesaria e imprescindible desde hace ya mucho tiempo, los economistas llevamos diciendo eso mucho tiempo, de luego progresiva, que pague más el que más tiene. Con una economía sumergida también, donde también tiene que tener cabida el tema de la seguridad social, porque algunos pensamos que por qué, al igual que el IRPF es progresivo, ¿por qué no lo es la seguridad social? ¿Por qué un pequeño trabajador o un pequeño pyme, un pequeño autónomo debe de pagar lo mismo, las mismas bases de cotización que un empresario grande? No dejan de ser impuestos progresivos. Nunca va a tener la misma oportunidad el empresario pequeñito y el autónomo que el empresario grande. Habría mucho que hablar. Pero con todos esos mimbres y metiendo a Europa, la Comunidad Económica Europea, en el cajón desastre, todo eso ¿cómo se puede conjugar? Es decir, ¿podemos ser europeos y al mismo tiempo plantear una reforma fiscal que solamente se haría en España y cada Estado miembro de la Comunidad Económica Europea tiene su propio sistema fiscal? Hablando de economía sumergida, donde unos tienen economía sumergida y otros no saben de lo que no hablamos. Haciendo de abogado del diablo, esto tiene futuro. Resulta evidente que las medidas se tienen que tomar a nivel europeo. Todo lo que hagamos dentro de un país donde las empresas pueden radicar en un sitio y estar bajo la legislación de ese sitio, ahora mismo lo que estamos observando mucho, empresas españolas que se van a contratar a Rumanía y contratan españoles ahí en Rumanía y pero bajo eso, la legislación pero eso ocurre rumana, porque se hace un agravio comparativo. Claro, luego nunca vamos a poder efectivamente, conseguir tener la Europa que muchos dicen que es la panacea. Que ojo, claro. porque yo estoy haciendo de abogado del diablo de esto, que yo no estoy a favor ni en contra, y si lo estoy o no a favor o en contra de Europa es mi problema. Es algo que saco a colación en esta mesa. Es que luego me crucifican. Yo digo, es decir, los que pensamos yo sé lo que digo. Los que pensamos que la actual Unión Europea y toda la estructura de la Unión Europea puede funcionar de otra forma. Sin duda. Puede funcionar de otra forma. Seguimos pensando que sí, pero porque es imprescindible que avancemos, en primer lugar, hacia una armonización fiscal a nivel europeo. Pero también una armonización laboral. Y también a nivel legislativo para afrontar muchos elementos, algunos de ellos como la economía sumergida. Es que si no, es imposible. Quiero decir, es verdad que la línea ideológica de la Europa de los últimos años pues, se ha dedicado a implantar o a armonizar o a integrar solamente las políticas financieras. Y parece que la economía solo es economía financiera. A la izquierda, yo creo que nos corresponde, en este caso, seguir defendiendo que la integración tiene que ser social, tiene que ser fiscal, tiene que ser laboral y que, por lo tanto, tiene que ser en derechos y en ciudadanía, ¿no? Eso es lo fundamental. Y luego, en el tema que comentabas de la economía sumergida, hay actuaciones que se han hecho a nivel individual. Lo digo sobre todo porque mientras una parte grande de la población siga asumiéndolo como algo intrínseco a nuestra forma de vivir, qué triste, pues evidentemente hay que cambiar esa dinámica, ¿no? Pero yo creo que se avanza mucho. Yo recuerdo además ahora mismo cuando los gabinetes jurídicos de los sindicatos se negaron a defender a aquellas personas que se les denunciaba por fraude a la seguridad social, porque la seguridad social lo consideramos como algo que pertenecía a toda la clase trabajadora, ¿no? Y por lo tanto hay aspectos y medidas de ese tipo que yo creo que han hecho que avancemos mucho en la defensa de lo que es colectivo y en este caso la economía también es colectiva. Es decir, todo el sistema productivo no le pertenece solamente a los empresarios, le pertenecen a los trabajadores y a toda la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que los trabajadores y los asalariados tenemos que ser los primeros que nos pongamos a la vanguardia y decir no. Es decir, esta regulación, respeto de los derechos y por lo tanto la defensa diaria de los derechos. Y como comentaba Juan Antonio Mata hace un momento con la noticia de
de las condiciones de esclavitud laboral prácticamente. Sí, sí, que Es decir, ¿qué situación personal, vital se tiene que vivir para tener que denunciar a costa de perderlo absolutamente todo porque no tenemos nada? es para pensarlo. Es decir, ¿en qué situación personal se encuentran esos trabajadores para decir es que ya me da lo mismo, sé que mañana no voy a trabajar si lo denuncio, pero es que ya no tengo nada que perder? Por lo tanto, la miseria salarial ha llegado a un punto... Y eso pasa en un país que se llama España, Sí. Efectivamente. que somos Por eso digo que la leche. Ayer escuchaba en la radio una reflexión, no recuerdo porque fue en un momento que iba en el coche y no terminé de entender, que decían, es verdad, hace unos años nos echábamos las manos a la cabeza por los salarios de los milieuristas. Los jóvenes que eran milieuristas y por Dios, ¿qué íbamos a hacer con ellos? ¿Y qué tal? Ahora mismo ser milieurista es un privilegio. Es un privilegio, pero es que, y era lo que quería aquí comentar, el vaticinio era que dentro de unos años el precariado es a lo que va a aspirar la mayor parte de nuestros hijos. Y eso es muy grave. O lo paramos ya, o no puede haber otra cosa. ¿Hay economía sumergida? ¿Vosotros creéis que la gente está dispuesta, quiere eso? No, bueno, no, hay veces que no tienen otro remedio. Y mientras no hagamos medidas para perseguir a las empresas, porque yo creo que aquí también ha cambiado, la Inspección de Trabajo no tiene medios, pero a mí me da la impresión de que no persigue tanto a los... Ha habido un cambio de criterio, persigue más a los trabajadores, a los desempleados, que en eso tengo conocimiento, y a las empresas no tanto. Me da la impresión de que hay mucho campo, me da la impresión que desde todos los ámbitos, no solo desde la inspección, incluso desde los ayuntamientos, se podría colaborar con el trabajo de la inspección, denunciando, que conocemos un montón de casos que los trabajadores no van a denunciar porque saben que se van a la calle. Pero la sociedad en general y desde las instituciones cada vez más cercanas, yo creo que deberíamos tomar conciencia y empezar a ser los que denunciemos, porque es verdad, esto pobre, el hombre este que ayer hacía la denuncia, que es que había perdido hasta la miseria, hasta la miseria. Y luego esto del fraude va de la mano también de un poco lo que está hoy sobrevolando la mesa, ¿no? Que es la desamortización del Estado. Claro, si es que llevamos 10 años sin reposición de efectivos en la función pública, tenemos menos inspectores que hace 10 años, inspectores de trabajo, inspectores de Hacienda. Hoy se ha convocado, después de 10 años, la oferta pública más importante, ¿no? Pero aún y así recordaban hoy los sindicatos que ni mucho menos se va a llegar a la tasa de reposición de las bajas en jubilaciones que ha habido, por ejemplo, en la Inspección de Trabajo. Hace falta fortalecer los servicios públicos, el de la Inspección de Trabajo también y el de la Inspección de Hacienda también, para luchar contra ese fraude. Eso es un tema, y claro, eso es algo que políticamente hay que tomar la iniciativa, con lo que detrás hay, un poco lo que apuntaba Teresa, pues una voluntad que quizá, claramente, que no es la de apoyar fortalecer el Estado para poder luchar contra el fraude, porque hay medios para luchar contra el fraude, claro que lo hay, y barato. Porque un inspector que haga su trabajo, pues nos sale a la sociedad, nos sale muy barato. Rentable. Antonio. No, que tienes ahí muchos apuntes. Continuando con este tema, es decir, el tema del fraude, el tema de la impunidad. Es decir, hoy hay sectores en la sociedad que se sienten que pueden defraudar de forma impune. Y ese es el problema. ¿Por qué? Pues porque hay relajación por una parte, porque hay tolerancia propia y porque hay falta de medios humanos, técnicos en ese sentido. Entonces, eso es, vamos, imprescindible ponerlo. Pero tú planteabas lo del tema fiscal. Yo creo que o del tema europeo. Yo mezclaba todo, es decir, todo. Tenemos que hacer esa reforma fiscal, por supuesto, y todo eso dentro del contexto europeo, cómo se come, cuando resulta que cada país tiene su propio sistema fiscal. No es salirse de Europa, sino forzar para que la Europa social, pero que yo no he dicho la eso, Europa esta avance. No, por eso digo que hay que reforzar esa idea, porque hay quien, utilizando determinada historia, lo que viene a plantear es
que se está Yo he mejor dicho que fuera. hacía de No, abogado no, del no. diablo. Lo que hay que forzar es un cambio en la mentalidad. Es decir, hay que establecer que, por ejemplo, los paraísos fiscales, hay que terminar con ellos. Buena parte del fraude, buena parte de la corrupción se terminaría si no hubiera donde llevar el dinero obtenido ilegalmente. En ese sentido. Y eso hay que armonizarlo y eso hay que organizarlo. Pero tú fíjate, Juan Es Antonio, necesario... solamente te voy a hacer un paréntesis, fíjate con lo que has dicho, que es cierto. Pero tú fíjate, por ejemplo, en Europa. Tú en Europa tienes países como Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra, Suiza, Irlanda, sin me apuras. Dando impuestos de sociedades a las tecnológicas. Claro, entonces Que no quiero meterme más detalladamente en el tipo de impuesto que paga cada uno por eso y empezamos diciendo que los sistemas fiscales de cada país. Que los paraísos fiscales... Pero que eso está dentro de Europa. Dentro de Europa, Sí. pero fuera también hay que terminarlo. Uno Ya. de los acuerdos, después del inicio de la crisis, de la crisis del banco americano, es decir, una de las cuestiones que se acordó era afrontar en serio el tema de los paraísos fiscales. Eso se dijo, esto es el otro, no se ha hecho nada. Y no se ha hecho nada. Y con gente como Trump en Estados Unidos o como la de Inglaterra, se va a avanzar poco en ese O como Merkel. o como Merkel en O ese como sentido. Rajoy en España. Se va a avanzar poco en ese sentido contra ese sistema. Y claro, aquí lo que estamos viendo es que siempre es cargar con lo mismo, debilitar el Estado social, debilitar los sistemas públicos en todos los frentes, ya sea el de pensiones como el de servicios sociales, como sea el de y reforzar precisamente a aquellos que obtienen recursos, pero no por la vía del sudor y del trabajo, sino por otra vía. Acabamos con un tema que me gustaría poner en colación y que reflexionáis al respecto. Como sabéis, figuras como, por ejemplo, Saramago, José Luis San Pedro o Pepe Mujica, el que fue expresidente de Uruguay, grandes humanistas, algunos economistas y casi todos filósofos, defendían y llevaban a la práctica el hecho de que este sistema tal y conforme está, neoliberal, llevado por una economía financiera, como decía Francho, que es quien domina el mercado europeo, político y social, porque efectivamente es una pincelada que ha puesto que si tuviéramos más tiempo, pero haremos otro programa, porque efectivamente el mundo hoy en día político europeo, si os dais cuenta, se ha estado hablando durante mucho tiempo de la Troika, el Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo. Esos son los que han movido los hilos de Europa y siguen moviéndolos. Es decir, a nadie le interesa hablar de lo social, del bienestar, del trabajo, del sindicalismo, de los pequeños autónomos, de las pymes, sino siempre el mundo económico, basado siempre en la Troika. Y eso es lo que le interesa a las grandes potencias. Hablo de Alemania, Inglaterra ya se nos ha salido por el tema del Brexit, Francia, Italia y tal. Pero efectivamente el mundo económico, el mundo financiero, más que económico, financiero, es quien mueve los hilos. Figuras como San Pedro, Saramago o Pepe Mujica, entre algunos de los que yo estoy leyendo últimamente en profundidad, siempre los leo, determinan y aluden a que este sistema está muerto. Es decir, el sistema tal y conforme lo conocemos, neoliberal, no tiene ya ningún sentido. Sobre todo porque es obvio que los países más pobres van a seguir siendo más pobres y los más ricos a costa de los grandes bloques financieros. Por ejemplo, vía Troika en Europa y Lehman Brothers y compañía en Estados Unidos. Si estas grandes figuras filosóficas, pero economistas, con números reales en la mano, determinan esto, que son figuras que muchos tienen premios Nobel, y el resto del mundo, ¿por qué no hacemos nada? O los políticos, ¿por qué pasan olímpicamente de todo lo que se dice? ¿Por qué pasan? Buena pregunta. Como tú dices, es que estamos gobernados por intereses. Gobernados por intereses que toman... Pero entonces, si estamos gobernados por intereses y lo que prima es solo el sistema financiero, que no económico, que no tiene absolutamente nada que ver, luego nos centramos más detenidamente en aspectos económicos, Gerardo, y explicamos, pero ahora no viene el caso. Bueno, viene el caso, es decir, hablamos del mundo financiero en cuanto al dinero físico y en cuanto a la especulación que eso conlleva. Es que cada vez la diferencia entre ricos y pobres es mayor. Los que tienen mucho tienen muchísimo, los pobres
tenemos menos, menos. y así vamos. Y esto se acaba. A lo mejor no se acaba en 10 años, pero se acaba en 50, 80 o 100. Yo hay un matiz y no es menor. Yo creo que este sistema no está muerto. Este sistema lo que es tremendamente injusto. Y hay que luchar contra él para hacerle que muera. El sistema, si vamos y miramos lo de la crisis, el sistema la provoca, las consecuencias las pagan los más débiles de la sociedad española, pero también del conjunto del mundo, pero ha salido reforzado. Ha salido reforzado donde imponiendo ideas, como es todo esto de que es insostenible el sistema de pensiones, es insostenible mantener el nivel de servicio público, a base de desigualdad, aumentando la desigualdad. Entonces, el tema es cómo desde la izquierda y desde posiciones socialdemócratas imponemos que ese no sea la cultura predominante en la sociedad, sino que sea otra. En la ponencia del PSOE que se aprobó en el Congreso, en este nuevo PSOE que se inauguró el 21 de mayo, arranca un poco con este análisis. Habla del poscapitalismo. Efectivamente, estamos en esa era, ¿no?, del poscapitalismo. Debe funcionar porque es que el capitalismo, efectivamente, conforme está funcionando, ya no se sirve ni a sí mismo. Es que de esta forma, con tantos pobres y tanta desigualdad, no se puede, ni siquiera ya mismo le conviene. Y cuando es capaz de comprar por €1 un banco que el día anterior exactamente todos los reguladores financieros decían que valía 20.000 millones de euros como valía el Popular, y el día siguiente lo compran por €1, aquí hay algo con las reglas que no funciona, ¿no? En ese era el poscapitalismo. Tenemos que poner desde la política, de la importancia de la política y la política de izquierda, desde luego, remedio. Bueno, pues en esa ponencia política que acaba de aprobar el PSOE, pues se habla de recuperar, por ejemplo, la banca pública, y es importante. Se habla de... Pero para luego es tarde. Es que claro, la banca pública para luego es tarde. Luego es tarde, pero es importante que se haya puesto ahí encima. Además, una banca pública en la que se separe el sector comercial del sector financiero, una banca pública que potencie la economía social, que es una rama por la que tenemos que apostar, e inversiones en infraestructuras a largo plazo. Algo muy interesante que es... Claro, eso es al nivel europeo que habrá que establecerlo, pero se pone por escrito. Y es que hay que cambiar ese índice del Producto Interior Bruto por otros índices que nos digan más si eso que se está produciendo está haciendo más feliz a la gente, ¿no? Entonces se propone expresamente en ese documento el índice de progreso social, que se llama el IPS. En el que se valora no solamente lo que crece una sociedad, sino si lo que está creciendo además está igualando o está siendo a costa de los servicios públicos. O sea que sí que hay conciencia, como digo, además en este documento político tan potente que se aprueba ahora, hay conciencia de esto que estamos hablando y hay que ponerlo en marcha. Claro, es verdad, mañana es tarde. Pero es que verdad que lo de la banca pública llevamos ya décadas diciéndolo. Sí, y lo hemos negado. Digo que es tarde, pero un segundo. Digo que es tarde porque es tan importante lo que acabas de decir, y es un hecho consumado, en el sentido de que efectivamente hay que desligar completamente la especulación, que lo es, de la banca con la ayuda normal a las empresas y a los privados. Es lógico, es normal. O sea, yo no puedo pedir un préstamo o que no me lo den, y si me lo dan, porque no tengo, que me cobren el 12 o el 13%. Eso sí me lo dan. Cuando el dinero les está llegando regalado, casi le pagan por recogerlo. O sea, evidentemente, pero eso enlazando con lo que tú planteabas, no pueden tampoco ser medidas a nivel nacional. Sí que es verdad, en este proyecto se avanza mucho, pero tenemos que entre todos, o sea, Europa tenemos que hacer que sea socialdemócrata íntegra, no podemos, no hay otra, pero cada país tenemos que poner nuestro grano de arena, y es lo que pasa que es muy grave que los ciudadanos sigan votando las políticas que les están arruinando y haciendo pasar hambre. Eso es es que es muy grave. Yo voy a dar la palabra a Francho, y si nos quedan unos minutos acabamos. Claro, es que tenemos la Europa. Yo tengo aquí un matiz. No, era interesante la reflexión que hacía con respecto a economistas que se plantean un cambio de la situación actual, ¿no? O
Yo lo que sí creo es que estamos en una época de transición. Mientras que hace unos años incluso sectores de la izquierda europea no ponían en duda que la apertura de los mercados, el apoyo de la economía financiera frente a la economía productiva, etcétera, pues no había ningún cuestionamiento. Pero sí estamos observando que en los últimos años, además ahora con los coletazos de la crisis, que es una crisis mundial, pues finalmente sí está cambiando el concepto de hacia dónde debemos dirigir el futuro, en este caso incluso de Europa. Decía Gerardo que incluso en el último Congreso Federal del PSOE ya se puso sobre la mesa el debate de qué tipo de Europa que queremos y además de romper los dogmas que hasta ahora parece que habían conquistado a toda la izquierda europea y debemos ser capaces de construir, de dibujar, de diseñar un nuevo futuro en el cual el mercado no sea el dogma supremo que no se puede discutir y que podamos incorporar aspectos muy importantes. Es que ahora parece que los mejores economistas son los financieros, o son los únicos economistas. Bueno, no. Los demás parece que se tienen que dedicar solamente a este tipo de... Sí, pero... Los Heiner parece que Pero es verdad que incluso en los institutos, cuando se habla de economía, se habla sobre todo de economía especulativa, de economía financiera, de cómo ganar dinero invirtiendo y retirando. Pero Bueno, decía el gran José Luis San Pedro una frase con la que yo me he quedado y que la tengo puesto en mi perfil de Facebook. Dice, yo soy un economista que, lejos de hacer lo que generalmente hacen los economistas, yo intento trabajar para hacer que los pobres sean menos pobres, en vez de que los ricos sean más ricos. Eso es un gran reto de un Yo me economista. apunto a eso. Luego, no todo el mundo es No, es verdad. Sí. Pero bueno. Pero es verdad que estamos en Y en tu sector... Nos sois encontramos en pioneros. una etapa de transición, yo creo que a nivel europeo y a nivel mundial, en el que nos cuestionamos el desarrollo y además la puesta en marcha de políticas de izquierda que se parecían más a los neoliberales que a un gobierno que piense en la ciudadanía. Y yo creo que en el último Congreso Federal del PSOE, tal y como comentaba Gerardo, ya se han puesto las bases para avanzar hacia otro modelo de sociedad, otro modelo de visión de la economía, de los derechos, del futuro de Europa, de qué tipo de Europa queremos, y además no se está produciendo solo en España, se está produciendo en los demás países también. Hablaremos detenidamente. Es verdad que en otros países la solución de muchas fuerzas políticas han sido querer cortar y salirse de la Unión Europea. Aquí en España yo creo que se está afrontando de otra forma, es decir, queriendo otro tipo de Europa, otro futuro distinto, Por supuesto. pero sobre todo a mí lo que más me ilusiona es cuando empezamos a hacer caer los dogmas, pensamos con la realidad sobre la mesa y ahí es cuando podemos crear realmente las condiciones para un futuro mucho mejor para todos. Dije Un al minuto, principio, un minuto. al principio, que dejaba para Es que no hay más cinta. apuntar una cosa sobre Montoro. Ah, un montón. Acordaros que lo dije, díselo. y no es Montoro solo, Díselo sobre este tema que ya en 2 ocasiones ha hecho el Parlamento, y es, iba a decir repudiar, no repudiar, sino a Montoro y al ministro de Justicia. Reprobar a estos dos ministros. Y yo lo que estoy viendo es que una vez reprobados, no pasa nada. Ah, bueno, pues No. Es que yo lo que creo que tiene que pasar algo. Ah, ya, claro. Pero, No. pero aquí Y no pasa entonces, nada nunca. y entonces, yo mi planteamiento, en el fondo, es decir, se ha reprobado al ministro de Justicia, los partidos que han votado esa reprobación, a partir de ese momento, deja a ese ministro de ser interlocutor de esos partidos, totalmente, incluso en el Parlamento, abandonando el Parlamento en el momento que cualquiera, Montoro o el otro, hablan. Porque si no, esas medidas, ¿para qué valen? Y lo dejo encima de la mesa. Si reprobamos a un ministro porque creemos que lo ha hecho y que no debe de seguir, lo que no podemos decir, como lo ha nombrado, es capacidad del presidente del gobierno nombrarlo, pues ya, yo lo apoyo en esto. Y yo creo que ese tema hay que afrontarlo con Gracias, rigor y Juan con Antonio. seriedad. En relación a lo que ha dicho Juan Antonio, acabo con 2 frases que siempre las digo y las seguiré diciendo mientras no cambien. Una es de mi amigo común, Alejandro Ruiz Huertas, que dice que tenemos una democracia imperfecta, y otra vez también de nuestro amigo común, Manuel General, que dice que por esta democracia yo no he luchado.
Acabo con esas dos cosas, por tanto, agradecer a Gerardo Gutiérrez Arroyo, funcionario de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Gerardo, gracias por estar aquí. Juan Antonio Mata, funcionario de Justicia y sindicalista, por breve tiempo, porque... No, sindicalista iba a seguir y funcionario también. Bueno, pero y lo pasé a otro estadio. Teresa Rosa Pasaría González, a pasivo. jefa de selección de esas dos cosas... prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal, y Francho Terraseca, profesor del IES Parque Lineal y miembro del Comité Federal del PSOE. En la próxima tertulia hablamos de ese documento trascendental del PSOE que me está encantando. Merece la pena. Gracias, que sean muy felices.